el lapso del caminante. Manteniendo un ritmo constante, colocando un pie delante del otro, caminando como lo había hecho durante los últimos 4 meses, Sam sintió que la distancia crecía entre él y el arroyo. Una brisa fresca descendió de la montaña y Sam respiró lentamente, sonriendo a los aromas de tierra y pino. Dolores de hambre menores deshilacharon los bordes del vacío meditativo en su mente, pero decidió ignorarlos. Casi todos los excursionistas que atraviesan el sur de Washington en el Pacific Coast Trail se detuvieron a pasar la noche en el campamento de Panther Creek. Descargarían casualmente su equipo, establecerían un campamento para pasar la noche y se sentarían alrededor de una bonita fogata. Quizás invitarían a algunos campistas vecinos a unirse a ellos, campistas que no dudarían en aceptar. Hay algo en estar en la naturaleza, y especialmente en el remoto exterior, eso sirve para disolver rápidamente la extrañeza entre extraños. Ese mismo algo etéreo inspira el código tácito del excursionista. Estamos juntos en esto, nos cuidamos y, aunque es posible que nunca nos volvamos a ver, somos una especie de familia. Sam suavemente alejó sus pensamientos del campamento y son habitantes temporales, reorientando su enfoque en la escalada ante él. No es que fuera inmune al parentesco entre los excursionistas. De hecho, había disfrutado muchísimo de innumerables fogatas comunales, desde que salió de México en abril. Sin embargo, Sam se había despertado temprano esta mañana en particular, sintiéndose especialmente descansado y alerta, y, acelerando su ritmo durante todo el día, descubrió que era fácilmente el primero en llegar a Panther Creek a media tarde. Parado solo en el puente que cruzaba el arroyo, una especie de inquietud lo había fastidiado. Sintiéndose extrañamente agitado, tal vez incluso un poco maníaco, Sam había decidido seguir adelante y caminar hasta altas horas de la noche. Mirando hacia un cielo gris uniforme, dejó caer sus bastones de trekking y desabrochó la correa del pecho de su arnés. Colocando su mochila en medio del camino desgastado. Se quitó las botas, se puso los pantalones térmicos y un par extra de calcetines, y metió la chaqueta en la parte superior de su mochila para facilitar el acceso. La lluvia podría llegar pronto, pero tenía la intención de mantenerse fresco el mayor tiempo posible mientras ascendía por el sendero empinado y zigzagueante que se avecinaba. En el momento en que escuchó o sintió las primeras gotas, simplemente agarraba su chaqueta rápidamente y tal vez buscaba un lugar útil para acampar. El ascenso fue más duro para él de lo que esperaba. 4 meses de caminata habían dejado a Sam delgado, sus pantorrillas regordetas y sólidas como bolas de softball, y sus pulmones operaban con la máxima eficiencia, pero el aire se adelgazó a medida que cada paso lo llevaba más alto, y ya había marcado un ritmo furioso durante todo el día. Además, Sam recordó que tontamente había olvidado cenar. Sacó una barra de caramelo de su bolsillo y la desenvolvió, dando un pequeño mordisco. Estaba casi en el siguiente cambio cuando fue sorprendido por un crujido en algún lugar por encima de él. Un árbol se liberó de su base y cayó a través de las ramas de los pinos adyacentes. Permaneció congelado por un momento, con la mandíbula floja mientras escuchaba el silencio absoluto que siguió. Su trance se rompió cuando un chorro de baba, mezclado con chocolate, caramelo y trozos de maní, goteó por la esquina de su boca. Se rió de sí mismo y se limpió la barbilla, dando un paso adelante una vez más. Pronto estuvo en el punto del cambio y Sam sintió una oleada de euforía al ver que este cambio lucía un delantal, un pequeño parche de terreno nivelado que podía usar como un área de descanso improvisada. Él gruñó un suspiro de alivio cuando metió la envoltura vacía en su bolsillo y salió del camino. Jadeando, Sam presionó su pulgar e índice en la hebilla de liberación rápida en su esternón, soltando la correa del pecho. Fue entonces cuando lo escuchó. El trueno del trueno, pero no, esto estaba cerca. Esto estaba cerca de él y el sonido estaba creciendo. Se giró hacia la ladera sobre él y lo vio demasiado tarde, el árbol cayó sobre él. Intentó caer hacia atrás, girando, y logró sacar su cabeza del camino del baúl, pero en su lugar se estrelló contra su hombro derecho. Luego se estaba cayendo y rodando por la montaña. Voló en el aire, volteando locamente, y cuando aterrizó su talón izquierdo se clavó en la tierra y su cara se estrelló al lado, rompiéndose la nariz. Rodó y voló de nuevo, invertido y mirando hacia la colina, pero su brazo derecho se estrelló contra el tronco de un árbol, haciéndolo girar como una copa en el aire. Dolor. Dolor y frío. Sam se despertó e inmediatamente se arrepintió. Ni siquiera podía decir que dolía, al principio, en su delirio de cabeza brumosa.
En esos primeros momentos de vigilia, Sam solo sabía que todo dolía y que estaba helado, cansado y confundido. Hubo un sonido apresurado y un olor a cobre, y lo poco que pudo ver en la oscuridad se nubló y los puntos de luz bailaron sobre todo. Todo a su alrededor estaba empapado, por lo que debe haber llovido en algún momento, pero las nubes se habían adelgazado un poco mientras dormía. La humedad que podía ver brillaba en la poca luz de luna filtrada a través de las ramas de arriba. Trató de respirar y un dolor agudo en el pecho le hizo toser, lo que le dio una nueva comprensión de la miseria. El mundo giraba mientras luchaba por respirar, luchaba por no toser. Sus costillas estaban rotas. Le pincharon el pulmón. Con su respiración superficial y rápida, decidió hacer un balance. Intentó levantar su pierna izquierda, pero el dolor le atravesó la parte posterior, justo debajo de la nalga. Algo se rasgó allí. Una ola de náuseas lo golpeó e intentó cubrirse la boca, pero el contenido de su brazo golpeó su costado. Le dolía el hombro derecho donde el árbol lo había golpeado. Su brazo derecho estaba destrozado, aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños. Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Intentó levantar su pierna izquierda, pero el dolor le atravesó la parte posterior, justo debajo de la nalga. Algo se rasgó allí. Una ola de náuseas lo golpeó e intentó cubrirse la boca, pero el contenido de su brazo golpeó su costado. Le dolía el hombro derecho donde el árbol lo había golpeado. Su brazo derecho estaba destrozado, aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños. Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Intentó levantar su pierna izquierda, pero el dolor le atravesó la parte posterior, justo debajo de la nalga. Algo se rasgó allí. Una ola de náuseas lo golpeó e intentó cubrirse la boca, pero el contenido de su brazo golpeó su costado. Le dolía el hombro derecho donde el árbol lo había golpeado. Su brazo derecho estaba destrozado, aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños. Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Una ola de náuseas lo golpeó e intentó cubrirse la boca, pero el contenido de su brazo golpeó su costado. Le dolía el hombro derecho donde el árbol lo había golpeado. Su brazo derecho estaba destrozado, aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños. Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Una ola de náuseas lo golpeó e intentó cubrirse la boca, pero el contenido de su brazo golpeó su costado. Le dolía el hombro derecho donde el árbol lo había golpeado. Su brazo derecho estaba destrozado, aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños. Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños.
Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Aunque un entumecimiento lo salvó de cualquier agonía que pudiera venir después. Se concentró en controlar su respiración y, después de varios minutos, las náuseas pasaron. Incluso tumbado, parecía que no podía respirar lo suficiente. Le dolía la espalda en toda su longitud, pero, milagrosamente, su brazo izquierdo y pierna derecha estaban relativamente funcionales, aparte de algunos pequeños rasguños. Su cabeza palpitaba por todo y tenía un frío increíble. Su mente finalmente se aclaró, aunque el dolor de cabeza permaneció, y descubrió que podía girar ligeramente la cabeza de un lado a otro, a pesar de la tensión en el cuello. Tomó en su entorno. Su teléfono se había ido. Su mochila se había ido. Había volado de él durante su caída y probablemente estaba a medio camino del delantal. Por muy lejos que fuera, no tenía idea. Su mensajero satelital GPS de emergencia estaba sujeto a un costado del paquete, donde no podía hacer nada bueno. La envoltura de la barra de caramelo todavía estaba en su bolsillo izquierdo, pero había perdido la oportunidad de atrapar agua de lluvia con ella. Pensó en la vejiga de agua de 3 litros en su mochila e imaginó chupando la boquilla, imaginó el alivio que incluso el agua con un sabor ligeramente gomoso proporcionaría. Sam imaginó cómo podría ser encontrado. Si todavía estaba vivo por la mañana, algún madrugador ambicioso podría llegar al delantal, tomarse un descanso allí y tal vez mirar por encima del borde. Si su manada no hubiera caído demasiado, este salvador hipotético podría detectar la manada y darse cuenta de lo que había sucedido, y posiblemente podrían pedirle ayuda a tiempo para salvar su vida. Tal vez. Podría. Posiblemente, no es probable. Sam se dio cuenta de que probablemente moriría aquí entre los pinos. No duraría lo suficiente como para morir de hambre, eso era seguro, pero el frío seguramente lo atraería antes de la deshidratación. Su chaqueta todavía estaba en su mochila. Así que eso fue todo. Moriría de exposición, aquí mismo, solo. La humedad difuminaba los olores de la zona. Los mismos aromas que tanto había disfrutado durante su viaje habían perdido su encanto y no inspiraban consuelo. Más allá de los olores de su propia sangre y olor corporal, estaba inundado en el ramo de la selva de coníferas. Tierra y pino, por supuesto, y un ligero tinte de maleza podrida. El viento seguía silbando a través de las coronas y ramas de los árboles, pero había un nuevo sonido debajo del resto. Un siseo lento y pulsante vino de algún lugar a su izquierda. SHSHSHSHH. La ansiedad se apoderó de su pecho y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sam continuó escuchando, tratando de mantenerse quieto, con las articulaciones rígidas y los músculos encogidos, pero no pudo evitar el temblor. Se dio cuenta de que el sonido se acercaba, pero no pudo detectar la fuente, algo cerca del suelo y moviéndose constantemente hacia él. Siguió haciéndose más fuerte, entonces el susurro rítmico se aceleró. SHSHSHSHH y entonces allí estaba. Desde la distancia, la criatura parecía un largo saco de dormir negro. Se movía en línea recta hacia Sam y, aunque habían aparecido 10 pies, todavía no había revelado su longitud completa. Un ancho de 2 pies se extendía a un bulbo de 4 o 5 pies hacia la parte trasera. Era negro como la tinta, brillante, con manchas marrones a lo largo de su espalda, como una sanguijuela. Una sanguijuela gigante. ¡Hey! Gritó. Oye, vete. Vete. Pero su voz era débil, ronca, y carecía de convicción. La criatura no se dio cuenta, de todos modos. Continuó acercándose, ondulando hacia él. Sam intentó sentarse, pero inmediatamente retrocedió, abrumado por el dolor y el agotamiento. Dio una palmada en la cabeza de la cosa, pero se levantó fuera de su alcance, vacilando borracho. Su boca se abrió, revelando anillos concéntricos de dientes afilados y múltiples juegos de colmillos gruesos en el centro, más parecidos a la boca de una anguila lamprea. Sam lloró e intentó desesperadamente empujar el cuerpo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. No. Sollozó Sam y la criatura cayó sobre su rostro. Una poderosa succión atrajo la totalidad de su cabeza hacia las fauces abiertas. Su mandíbula y cuello explotaron con una agonía aguda cuando docenas de dientes en forma de daga lo abrazaron con fuerza. Los colmillos internos lo agarraron por el cráneo cuando los dientes se soltaron, se extendieron y se volvieron a unir más abajo, alrededor de sus hombros y clavículas. Sam se estaba sofocando cuando los colmillos se soltaron y su cabeza se hundió aún más profundamente. Su rostro estaba repentinamente inundado de una poderosa bilis, quemándole el cuero cabelludo, la cara y los ojos.
Él vomitó, su enfermo estalló en su boca y nariz, goteando de las perforaciones en el desorden de su cuello, mezclándose con los jugos digestivos de la criatura. Su cuero cabelludo y sus párpados derretidos, así como la punta de su nariz, se desprendieron de su cabeza mientras lo comían vivo, todo su cuerpo apretado por el dolor y el miedo. La mente de Sam se atenuó gradualmente a esa simplicidad primaria reservada para un animal de presa en sus momentos finales. La tenue luz de su conciencia suplicó vagamente que el fin se apresurara y, un momento después, Sam se había ido.